Bien, también quería compartir con ustedes el tema de presupuesto participativo, ¿sí? El presupuesto participativo, así como nosotros estuvimos viendo el presupuesto por programa, es otra forma que tiene el Estado de presupuestar, digamos, o de ordenar las actividades que va a realizar en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Esto es un proceso, el presupuesto participativo, de digamos, de intervención directa, permanente y voluntaria, en la cual, digamos, la ciudadanía conjuntamente con el Estado delibera y decide cuáles son las políticas públicas que se deberán implementar. El proceso lo que busca hacer es orientar la redistribución de los recursos, ¿sí?, a favor de los grupos sociales más vulnerables. Esto también contribuye a la democratización de la relación entre el ciudadano y el Estado. Y decimos que este tipo de presupuestos generalmente se aplican a nivel local, a nivel municipio, porque es quien tiene el contacto más directo con los ciudadanos, ¿sí? Es decir, es el que está más cerca de la gente a la hora de saber, digamos, las necesidades que puedan llegar a existir. Obviamente que, como todo presupuesto, tiene pasos que debe seguir y son los que vamos a ver a continuación. La primera etapa es definir la metodología, ¿sí? Esa metodología, la forma en que se va a llevar a cabo, digamos, ese presupuesto, va a estar decidida de manera conjunta con la población, que también va a determinar o va a dictarse un autorreglamento. El porcentaje o el monto del dinero que el municipio destine a utilizar esta herramienta va a depender obviamente de la capacidad que tenga ese municipio. Por eso va a ir variando, posiblemente en las grandes ciudades haya un mayor porcentaje o un mayor monto destinado a utilizar esta herramienta. Bien, la distribución, digamos, de este monto puede seguir diferentes criterios. Pueden ser territoriales o pueden ser temáticos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando asignamos los recursos se tienen que asignar de manera igualitaria según la población, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que yo tenga una ciudad de 2 millones de habitantes que una ciudad de 10.000 habitantes. Y también según la desfavorabilidad de las zonas. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de definir esta herramienta y cómo la vamos a utilizar en nuestro municipio. Bien, el segundo paso es informar, difundir a toda la población la importancia de contar con este presupuesto participativo. Que las personas sepan cómo es el proceso, cuál es el fundamento de la utilización de este tipo de presupuestos y que tenga ganas de involucrarse en el desarrollo del mismo, ¿sí? Información suficiente y oportuna. ¿Para qué? Para esto, para motivarlos a que se sumen. Una herramienta que se puede utilizar para esto, para dar a conocer justamente este tipo de presupuestos, son las reuniones o asambleas en cada zona. Si tuviésemos una ciudad muy grande, lo podríamos hacer por comuna o por distrito, digamos, y si no en una ciudad pequeña lo podemos hacer por barrio, ¿sí? Bien, entonces, primer paso, que la gente conozca que existe esto del presupuesto participativo y sepa de qué se trata. Segundo paso, talleres participativos, ¿sí? Los vecinos ahí presentan ideas de las necesidades que detectan que ellos mismos tienen o que tiene su barrio, para después formular propuestas, formalizar propuestas que vayan a ser tenidas en cuenta para utilizar esta herramienta. Bueno, estudios técnicos, eso es como una reunión que se hace entre los técnicos estatales, digamos, las personas, que pertenecen al Estado, que pertenecen al municipio, con los ciudadanos. Se analiza la factibilidad de la realización de los proyectos que se están demandando. Por ejemplo, si la población o un barrio determinado está requiriendo, por ejemplo, que se realice el asfaltado o el pavimentado de sus calles, hay que ver si el municipio tiene la capacidad técnica y económica de llevar adelante ese proyecto o si se necesita trasladar a un organismo superior, llámese provincia o llámese nación, depende del caso. Entonces, esto es fundamental. Acá participa personal del municipio y participa personas, digamos, ciudadanos que están involucrados en el desarrollo de estos proyectos.
Luego viene la formulación de los proyectos. Acá hay una participación activa y directa en las asambleas por parte de los funcionarios y permite que se acerquen los vecinos a la gestión, ¿sí? Obviamente a la gestión local, ¿no? Dota a la ciudadanía de el mayor conocimiento de cómo funciona el gobierno municipal. Entonces acá se le da una estructura a esas ideas o a esas necesidades que se fueron recabando en los talleres participativos, por ejemplo, y ya toma una forma más de proyecto, ¿sí? Más de algo que se puede llevar adelante, en donde ya con certeza estamos determinando qué es lo que necesitamos para el cumplimiento de cada uno de esos proyectos. Luego tenemos la priorización y la elección de los proyectos. Una vez que ya están formulados esos proyectos, se presentan y se hace un orden respecto de cuáles son los más urgentes o cuáles son los más importantes. Entonces ahí se va a hacer una priorización, una escala, si se quiere, y se va a elegir aquel que sea más importante, ¿sí? Esa elección la van a hacer los propios ciudadanos, por supuesto, ¿no? Puede ser de los ciudadanos que estén afectados, digamos, por ese proyecto o de toda la población en general. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta qué es más importante para el vecino. Por ejemplo, si un proyecto es pintar los cordones cunetas y el otro proyecto es realizar la red local, bueno, a ver, ¿qué es más importante para los vecinos? ¿Qué es más urgente? ¿Qué mejora más la calidad de vida del ciudadano? Y en base a eso, elegir el proyecto que se va a desarrollar. Luego tenemos la ejecución, ahí sí es la acción propia de llevar adelante la obra, ¿sí? Acá la participación del ciudadano es más bien de control, ¿sí? Una función de contralor, porque no quiere decir que el ciudadano él mismo, digamos, se ponga a asfaltar una calle. Obviamente que eso lo va a gestionar el municipio, el gobierno local, y el ciudadano lo que sí puede hacer es ejercer una función de contralor, que se cumplan los plazos previstos, control de por ahí de que se utilicen los materiales que se dijeron que se iban a utilizar. Esas cuestiones, digamos, sí las pueden controlar. Y es muy importante que si nosotros utilizamos esta herramienta y que estamos prometiendo, digamos, determinado plazo de ejecución, se haga en ese plazo, digamos, porque eso me da mayor credibilidad frente a la ciudadanía y le da efectividad a la herramienta. Quiere decir que los ciudadanos no se desmotivan, digamos, y quieren seguir pensando nuevos proyectos para poder seguir trabajando de manera mancomunada con el gobierno local. Y posteriormente, como en todo presupuesto, va a venir el control posterior de la ejecución. Hablamos de un control concomitante que va haciéndose a medida que el proyecto está ejecutándose y un control posterior en donde comparamos lo que habíamos presupuestado, lo que habíamos previsto, con lo que en realidad sucedió. Si se cumplió en el tiempo y forma, si se gastó lo que se pensaba gastar, si el resultado fue el que esperábamos obtener, si el beneficio fue el que esperábamos obtener. Y eso se hace a través de los consejos ciudadanos, ¿sí? De presupuestos participativos. Fíjense que en este tipo de presupuestos el ciudadano es el eje, ¿sí? Es el que participa activamente en este desarrollo de presupuestos. El ciudadano determinando una necesidad que tiene y que trabaja de manera conjunta con el Estado para poder llegar a una resolución.